Refam. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 3. Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? La inmensidad del ser divino sobrepasa en mucho nuestra mente finita. Pero Dios tiene una forma de ser, una sustancia, tiene unas características que lo definen como Dios, características que son solo aplicables a Él. Se podría decir que el comer no define lo que es un hombre, porque los animales también comen, pero el pensar solo caracteriza a los hombres y está ausente en los animales. Esto hace que la capacidad pensante defina a los seres humanos y no a los animales. Así, hay características que solo son aplicables a Dios y que lo definen como tal. Dios es espíritu, un ser sobrenatural, incorpóreo y racional, invisible a los seres humanos, pero tiene la capacidad de hacerse visible a voluntad, un ser que tiene naturaleza inmaterial. La diferencia con el hombre está dada por el hecho que Dios es espíritu, mientras que el hombre tiene un espíritu. San Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que Dios es de naturaleza espiritual, y esto lo diferencia. Ruach Neuma. Los antiguos hebreos utilizaban la palabra Ruach para definir el espíritu, y con ella también expresaban la idea de hálito o viento. Lo propio hacían los griegos con la palabra Neuma. Esto ha dado pie a algunas interpretaciones que dicen que el Espíritu de Dios es solo una fuerza activa, pero la Biblia nos muestra que este Ruach o Neuma puede oír, hablar, pensar, amar y tiene voluntad. Estas características lo convierten en mucho más que una fuerza activa. Dios no solo existe, sino que está en todas partes, por lo tanto es omnipresente. Lo sabe todo, es omnisciente. Para Él no hay imposible, es todopoderoso. Dios es invisible. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Todo lo que existe, visible o invisible, fue hecho por Él. Es creador. Para Él no existe el tiempo, pues es sin principio ni fin, es eterno. No tiene límites en el espacio, es infinito. No se puede dividir, es único e indivisible. Nuestra mente finita no lo puede asimilar como Él es inconcebible, es en absoluto perfecto, sin error, sagrado, es santo. No hay manera de describirlo plenamente, es indescriptible. Estos atributos de Dios lo hacen diferente de otro ser, pero ante todo, Dios es amor y vida. Dios es un Dios infinito en extensión y absoluto en atributos. Es insondable y maravilloso. Salmo, capítulo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En el Antiguo Testamento podemos observar una de las características de Dios que habla de su esencia única e indivisible. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Job capítulo 9, verso 8. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Salmo capítulo 83, verso 18. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo el Altísimo sobre la tierra. Salmo capítulo 86, verso 10. Solo tú eres Dios. Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 44, versos 6 al 9. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías capítulo 45, versos 5 y 6. Yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. También en el Nuevo Testamento encontramos estas declaraciones. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 12, versos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No te aferres a lo que conoces de Dios hasta este momento. Te invitamos a que sigas conociendo la grandeza de Dios a través de su palabra y de estas enseñanzas. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová.